Gustave Le Bon, Psicología de las masas. Gustave Le Bon es considerado uno de los fundadores de la psicología social y uno de los principales exponentes de la psicología de las muchedumbres de gran desarrollo en las últimas décadas del siglo XIX. Sus consideraciones acerca del funcionamiento del comportamiento colectivo fueron apreciadas por Sigmund Freud y comentadas extensamente por el padre del psicoanálisis en su obra Psicología de masas y análisis del yo. Aunque las explicaciones de Le Bon acerca de los mecanismos subyacentes a la psicología de las masas no han recibido posteriormente confirmación empírica, resultaron influyentes tanto en las explicaciones iniciales acerca de los efectos de los medios de comunicación como en el desarrollo de las estrategias de propaganda por parte de Edward Bernays. Incluso, más recientemente, Ernesto Laclau ha valorado en la razón populista algunas intuiciones presentes en este libro para el desarrollo de la teoría política contemporánea. La hipótesis principal que sostiene Le Bon en esta obra es que el individuo sufre siempre una transformación radical al estar inmerso en cualquier situación multitudinaria, algo que ha sido sumamente discutido y, a juicio de investigadores posteriores, invalidado. Por otra parte, algunas de sus tesis parciales han sido puestas de manifiesto de forma harto inquietante durante los últimos años. Entre ellas, y como simple muestra, estas dos: el potencial autoritario latente en determinadas grandes colectividades y los procesos involucrados en los fenómenos de desindividuación y anonimato. He aquí, en definitiva, una obra importante, reveladora, entre otras cosas, de cómo la ideología reaccionaria de un autor condiciona y altera profundamente el estudio de la realidad social. Sin embargo, la lectura de estas páginas es muy aconsejable para todo aquel interesado en el estudio del comportamiento social y humano, así como para quienes se interesen por el desarrollo histórico de las teorías de la comunicación de masas. Libro que hay que leer con espíritu crítico, pero que finalmente es necesario leer. Psicología de las masas, 1895. Prólogo del traductor. Gustave Le Bon nació un 7 de mayo de 1841 en Nogent-le-Rotrou y murió el 15 de diciembre de 1931 en París. Fue médico, etnólogo, psicólogo y sociólogo, habiendo estudiado la carrera de medicina en la que se doctoró en 1876. Después de doctorarse de médico, se dedicó primero a los problemas de la higiene y luego emprendió numerosos viajes por Europa, África del Norte y Asia. La ampliación de su horizonte intelectual lograda a través de estas experiencias lo llevó a dedicarse intensivamente a la antropología y a la arqueología, actividades estas que a su vez despertaron en él un interés cada vez mayor por las ciencias naturales en general y por la psicología en particular. En su obra Las leyes psicológicas de la evolución de los pueblos, 1894, desarrolla la tesis de que la historia es, en una medida sustancial, el producto del carácter racial o nacional de un pueblo, siendo la fuerza motriz de la evolución social más la emoción que la razón. Si bien no deja de percibir y afirmar que el verdadero progreso ha sido siempre y en última instancia fruto de la obra de minorías operantes y élites intelectuales, tampoco niega los hechos de observación directa ya en su época que apuntan a una cada vez mayor importancia e influencia de las masas.
en su La psicología de las masas, que data de 1895 y que es seguramente su obra más conocida, establece y describe los fenómenos básicos relacionados con el comportamiento de las muchedumbres, estableciendo las reglas fundamentales de este comportamiento: pérdida temporal de la personalidad individual consciente del individuo, su suplantación por la mente colectiva de la masa, acciones y reacciones dominadas por la unanimidad, la emocionalidad y la irracionalidad. Lo notorio en este trabajo es que, si bien las investigaciones sobre el comportamiento colectivo han naturalmente continuado desde que Le Bon escribiera su obra más conocida, la verdad es que relativamente poco se ha agregado de verdaderamente importante a la tesis original. La psicología de las masas tiene así, aún hoy, después de más de 100 años de haber sido escrita, una vigencia y una actualidad sorprendentes. Los conceptos. Con todo, hay algunos aspectos que el lector de nuestro tiempo debería tener presente, puesto que, aun a pesar de la notable aplicabilidad de las ideas y conceptos de Le Bon, a muchas de nuestras cuestiones actuales, 100 años no han pasado en vano y obviamente existen algunas precisiones que resulta necesario hacer. En primer lugar, convendría quizás aclarar los conceptos civilización y cultura y el significado que estos términos tienen dentro del contexto de la cultura francesa clásica. Para gran parte del pensamiento actual, el término cultura es muchas veces entendido como un concepto genérico que incluye una civilización definida, a su vez, más bien en términos tecnológicos y económicos. Para el pensamiento francés clásico, civilización es el marco orgánico general dentro del cual la cultura es una manifestación de las facultades mentales y espirituales del ser humano. Además está decir que Le Bon utiliza el término civilización más bien en este último sentido. El otro concepto sumamente controversial que Le Bon emplea con frecuencia es el de la raza. Notará el lector que en el texto aparecen varias veces expresiones tales como raza latina, raza anglosajona y en ocasiones hasta raza francesa. Esto probablemente llevará a varios lectores actuales a recordar aquella ingeniosa frase de Paul Broca, quien al respecto solía comentar: la raza latina no existe por la misma razón por la cual tampoco existe un diccionario braquicéfalo. Evidentemente, el adjudicar a fenómenos etnobiológicos criterios de clasificación que provienen de categorías lingüísticas no parece ser ni aconsejable ni defendible. Sin embargo, no deberíamos olvidar varias cosas. Por de pronto, que hacia fines del siglo XIX la palabra raza no expresaba exactamente lo mismo que hoy entendemos por ella. No se tenían aún los conocimientos sobre la genética que hoy poseemos, no se sabía absolutamente nada del ADN y su estructura molecular, y muchos mecanismos de la herencia se suponían bastante más de lo que se conocía. Por otro lado, y quizás esto sea lo más importante, Le Bon precisó bastante bien en otros trabajos su particular posición frente al concepto, y no debería ser olvidado que a lo largo de la psicología de las masas, el término de la raza se refiere a lo que en otra parte denominó como razas históricas. Traduciendo de algún modo la terminología del siglo XIX, hoy hablaríamos de etnoculturas o bien, en el caso de intervenir en el concepto, el ingrediente de una organización sociopolítica, de pueblos etnoculturalmente diferenciados. Otro aspecto que quizás llame la atención del lector actual es la posición que Le Bon adopta frente a la cuestión educativa. El sistema educativo francés, al cual de la mano de Taine se le da bastante extensión en esta obra, es ya en buena medida una cuestión superada. Sin embargo, la crítica al saber casi exclusivamente obtenido de libros de texto sigue siendo fundamentalmente válida, aun cuando ya no esté de moda la memorización mecánica de estos textos. A pesar de que los oficios actuales exigen una preparación mental y teórica más intensiva que la que requería un obrero de fábrica o un empleado de oficina hacia fines del siglo XIX, la discrepancia entre teoría y realidad, o abstracción
y práctica sigue siendo enorme en nuestros sistemas educativos presentes. En muchos sentidos, la psicología de las masas es una obra precursora en su tema. Ya hemos indicado que, a pesar de varios e importantes trabajos de investigación posteriores, no deja de llamar la atención lo relativamente poco que se ha avanzado en este terreno. Pero lo original y adelantado del pensamiento de Le Bon no se limita a este campo específico. Llama la atención, por ejemplo, la importancia fundamental que ya en 1895 Le Bon otorgaba al inconsciente. Para tener una idea de lo que estamos indicando, acaso convenga recordar que 1895 es exactamente el mismo año en que Freud recién comenzaba a hacerse conocer publicando, en colaboración con Breuer, estudios sobre la histeria. Tal como con mucha precisión lo indica Eysenck, los apólogos de Freud lo presentan como si éste hubiera sido el primero en penetrar en los negros abismos del inconsciente. Desgraciadamente, nada está más lejos de los hechos. Como ha demostrado White en su libro El inconsciente antes de Freud, este tuvo centenares de predecesores que postularon la existencia de una mente inconsciente y que escribieron sobre ello con abundancia de detalles. Bien mirado, cuando Freud llega a ocuparse del tema de la psicología de las masas, bastante más tarde no hizo más que expandir la tesis básica de Le Bon, agregándole precisiones y detalles que, si bien pueden resultar útiles, no alteran en absoluto el fondo de la cuestión. Otra idea precursora interesante es la que Le Bon expone hacia el final de esta obra respecto de la curiosa propiedad que parecen tener las civilizaciones en cuanto a pasar por determinados estadios, cumpliendo ciclos sorprendentemente semejantes, al menos en apariencia. Es una idea que Le Bon expresa aquí cuando Spengler tenía exactamente 15 años. Y por último, tampoco estará nunca de más detenerse a analizar la opinión que hombres como Le Bon tenían de acontecimientos considerados insignes para nuestro sistema sociopolítico actual. Revisar desde la óptica de estas opiniones acontecimientos tales como la Revolución Francesa, el papel de Napoleón en la historia de Francia, la Guerra Franco-Prusiana, las posibilidades reales que ya se percibían en el socialismo dogmático emergente por aquella época, el papel de las masas y de las ideas democráticas y toda una serie de cuestiones que, a pesar del tiempo transcurrido, no han perdido actualidad, seguramente ayudará a comprender también la problemática de nuestros tiempos. Y todo lo que contribuya a comprender lo que nos sucede, a entrever lo que posiblemente nos puede llegar a suceder y a brindarnos ideas útiles sobre lo que podríamos hacer al respecto, debería ser bienvenidos por todos los que aún cultivan la cada vez más rara costumbre de la honestidad intelectual.